Estuvimos en la lectura bíblica en Jeremías 18. Le invito a que regrese ahí, por favor. Jeremías capítulo 18. Le invito a que leamos juntos los versículos 5 y 6, hermanos. Jeremías capítulo 18, los versículos 5 y 6. Le invito a que lo lea conmigo. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermanos, como bien saben, nuestro lema este año es en las manos del alfarero. Y obviamente hay muchísimas lecciones que podemos aprender de ese tema, teniendo en mente que Dios es el alfarero, nosotros somos el barro y las circunstancias que estamos viviendo son el torno o la rueda sobre la que está girando el barro. Y solamente usted sabe lo que ha estado viviendo los últimos días, semanas, los últimos meses. Cada quien sabemos la lucha que estamos experimentando. Es importantísimo tener en mente, hermano, que el alfarero está girando ese torno, está girando esa rueda. El alfarero tiene control de las circunstancias que estamos experimentando. Y en esta mañana quiero hablarles sobre un tema, hermano, muy importante, si es que Dios va a tener victoria en nuestra vida. La victoria de Dios en nuestra vida, hermano, no depende de su gran poder. No es herejía lo que le estoy diciendo. La gran victoria de Dios en nuestra vida no depende de su gran poder. La victoria de Él en nuestra vida es segura porque tiene un gran poder, pero depende en gran manera de que nosotros le permitamos a Él trabajar en nuestra vida. Hermano, personas arruinan su vida, personas se suicidan, personas destruyen sus matrimonios, destruyen sus familias, cuando la Biblia desea bendición a nuestra persona, a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, a nuestra iglesia. Pero es importantísimo tener en mente lo siguiente, hermano. No le voy a dar una fórmula mágica, ni le voy a repetir nada que no haya escuchado antes. Pero quiero hablar sobre el tema en esta mañana: cómo mantenernos moldeables en las manos del alfarero. Cómo mantenernos moldeables en las manos del alfarero. Próximamente estaré predicando un mensaje que he titulado Cuando el alfarero nos tiene que quebrantar. Cuando el alfarero nos tiene que quebrantar. Pero para que eso no tenga que suceder en nuestras vidas, ¿sabe qué es necesario, hermano? Mantenernos moldeables, mantener un corazón dócil, para que con toda libertad Él trabaje, obre y haga lo que le plazca en nuestras vidas. Decirle a una persona: haz lo que te da tu gana. Cuidado, hermanos, porque cuando hacemos lo que nos da nuestra gana, tragedias pueden suceder. Pero cuando Dios hace su perfecta voluntad en nuestras vidas, cosas maravillosas, hermano, cosas extraordinarias suceden. ¿Cómo mantenernos moldeables al saber que estamos en las manos del alfarero? Mi buen Dios, muchas gracias, Padre, por la preciosa Iglesia Bautista Oreb. Gracias porque hemos sido comprados con su sangre. Señor, somos suyos, le pertenecemos.
y reconocemos que usted es el alfarero que con sabiduría, con prudencia, con amor, movido por su santidad, justicia y rectitud, obra en nuestras vidas. Padre, por favor, ayúdenos a mantener un corazón moldeable y mi Dios, denos de su gracia para seguir adelante. Sea usted el que hable en esta hora, Padre, se lo suplico en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Recuerde que la labor de un profeta era recibir el mensaje de parte de Dios y transmitirlo al pueblo. Hermano, en el Antiguo Testamento encontramos los libros proféticos, profetas mayores, profetas menores, no porque mensaje sea de mayor importancia y mensaje sea de menor importancia, sino por el tamaño de los libros, básicamente. Y muchas veces en los libros proféticos encontramos la frase, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Dios le hablaba al profeta y el profeta transmitía al pueblo el mensaje tal cual Dios se lo había dado. Los malos profetas eran los que transmitían un mensaje que Dios no había hablado. Ahora, el pasaje que hemos leído, hermano, Dios le habla a Jeremías, pero en esta ocasión de una manera distinta. En lugar de decirle claramente lo que tiene que decir al pueblo, Dios le dice, desciende, ve a casa del alfarero y de una manera distinta te hablaré para que hables al pueblo. Hermano, Jeremías obediente desciende a casa del alfarero y recuerde, ¿qué es lo que Jeremías observó? Está un alfarero haciendo girar su torno, su rueda, moldeando el barro, dando figura al barro, pero repentinamente el alfarero detiene el torno, la rueda, toma el barro, empieza a machacarlo, a romperlo. Y hermano, cuando eso sucede, duele. ¿Por qué hay tantos creyentes que están dolidos, con muchas lágrimas, con muchas situaciones difíciles? Hermano, porque a veces el alfarero tiene que quebrantar. No porque sea malo, es porque el barro no se deja. Es porque el barro no coopera. Ahora, gloria a Dios que esa masa que el alfarero está machacando, rompiendo, no la echó a la basura. Volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. El alfarero es persistente en buscar cumplir su propósito en el barro y hace una vasija según le parece mejor hacerla. Hermano, ¿qué podemos aprender del alfarero? A manera de introducción, le menciono de manera práctica qué podemos aprender del alfarero. Hermano, en primer lugar, el alfarero no desecha el barro cuando la vasija que está haciendo no resulta como se esperaba. Si así fuera, nadie de nosotros estaríamos aquí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos hemos echado a perder. Porque muchas veces hemos tomado caminos que no son los correctos, pero gracias a Dios aquí estamos. Gracias a Dios el Señor ha extendido su misericordia y aquí estamos, hermano. ¿Sabe qué otra lección podemos aprender del alfarero? Hermanos, el alfarero y únicamente el alfarero sabe y conoce el verdadero valor del barro. ¿Sabe qué es barro, hermano? Es tierra. Tierra. Mire, alguien puede entrar a su propiedad y tomar un puño de tierra y usted no le va a reclamar que le pague una gran cantidad. Es más, llévate la tierra que quieras, no hay problema. Hermano, el barro en sí es de poco valor. Para muchos,
usted y yo, hermano, no seremos de mucho valor. Pero ¿sabe quién conoce el verdadero valor del barro? Solamente el alfarero. Hermano, conocí a un señor allá en Monte de Paz hace unos días. Mi hermano Freddy me enseña una foto y me dice, mira, pastor, ve esta foto. Y hermanos, él había hablado a un hombre a la oficina. Yo estaba con él en la oficina y está un hombre sentado ahí en la oficina. Me enseña la foto y me dice, ¿a quién se te figura? ¿A quién se te parece? No, pues no sé, digo, nunca lo he visto. Véala bien, véala bien. Y la veo bien. No, pues quién sabe. Y luego me hace señas que viera al Señor. Y veo la foto y veo al Señor. ¿Es usted, Señor? Hermano, esta foto era de un indigente tirado en la calle, vomitado, orinado, del 1, del 2, del 3, del 4 y del 5. Hermano, con su piel pegada al hueso totalmente. Ahora, eso sí, traía un peinado moderno, de esos que usan ahora así, hermano. Pero era por tantos días de no bañarse. Y ahora aquí está este señor, hermano, que hasta cantó en el coro el miércoles. Y el Señor empezó a llorar y me dice, pastor, yo soy ese que está ahí hace 5 meses. Hermano, ¿quién daría un peso por él? Nadie. Solo el barro, solo el alfarero sabe el valor que tiene el barro, hermano. Una tercera lección que aprendemos del alfarero es que el alfarero es paciente ante las imperfecciones del barro. Hermano, el alfarero no se ha dado por vencido conmigo. Hermano, el alfarero sigue trabajando en mí. Yo sé el trabajo que le he dado al alfarero, hermano. Y hablo por mí para llevarle a pensar en usted. Yo sé lo que el alfarero ha batallado conmigo, pero a pesar de lo mucho que el alfarero ha batallado conmigo, sigue trabajando en mí. Sigue obrando pacientemente, persistentemente. Sigue trabajando cada mañana, cada día, buscando cumplir su propósito, hermanos. El alfarero no desecha el barro. El alfarero sabe el valor del barro. El alfarero es paciente ante las imperfecciones del barro. Y hermano, le cuento esta historia para que me entienda lo que le voy a decir a continuación. ¿Alguien recuerda un personaje llamado Gedeón? ¿Alguien sabe en qué libro de la Biblia aparece Gedeón? Jueces. Cuando Dios llamó a Gedeón, ¿alguien recuerda cómo respondió Gedeón? No quiso. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Gedeón? Ve, varón esforzado y valiente. Hermano, ¿por qué le dice varón esforzado y valiente si no quería? ¿Por qué le dice varón esforzado y valiente si no se ve muy dispuesto a cooperar? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el alfarero ve la obra terminada. Nosotros nos vemos a nosotros mismos, hermanos. Y nosotros a veces nos cansamos de nosotros mismos y a veces nosotros mismos nos decimos, yo nunca cambiaré, yo nunca cambiaré, yo nunca mejoraré, yo nunca seré el hombre que debo de ser, nunca seré el esposo que debo de ser, nunca seré la mujer que debo de ser, nunca seré el siervo que debo de ser. Hermano, a veces nos enfadamos de nosotros mismos. A veces nosotros mismos nos podemos perder la fe en nosotros. ¿Por qué? Porque fracasamos una y otra vez. Pero el alfarero ve la obra terminada. Por eso no se desilusiona. Por eso sigue adelante. Porque ve en mí a un varón conforme a su corazón. Ve a mí a un esposo correcto. Ve en mí a un padre correcto. Ve en mí a un pastor correcto. Aunque yo me sienta fracasado.
aunque yo he batallado muchas veces y crea que no puedo. No, hermano, el alfarero nos ve la obra ya terminada. El alfarero es bueno, hermanos. Y algo muy importante que le mencionaba al principio, que debemos tener en mente, el alfarero, hermano, que todo lo ve y todo lo sabe, sabe cómo el torno tiene que girar. ¿Cuántos de ustedes están en medio de circunstancias bien aceleradas ahorita? No levanten la mano. ¿Quién está pasando por aguas bien tranquilas y relajadas? ¿Cómo extraño esas aguas yo, hermano? Hermano, a veces nos sentimos hasta mareados y atolondrados. ¿Sabe por qué? Porque el torno está a 1000 por hora. ¿Quién vive en un torno a 1000 por hora? Usted no lo controla. Lo controla Dios. Y hermano, si Dios sabe lo que quiere hacer porque es el alfarero, y si Él controla el torno, la rueda, las circunstancias, ¿cómo mantenernos moldeables, hermanos? ¿Cómo mantenerme moldeable para que Él pueda trabajar con completa libertad? Déjeme mencionarle bien rápido 4 cosas, hermanos. Fíjese lo que dice versículo 4, capítulo 18, versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Hermano, la Biblia dice, y volvió y la hizo otra vasija. Ahora, lo que le voy a decir a continuación no está aquí en el texto, pero quien conoce el trabajo del alfarero entenderá que lo que le voy a decir está implícito. Hermano, el alfarero rompe la vasija, la vuelve a centrar en el torno y para empezar a darle vuelta otra vez, ¿qué le echaría el alfarero al barro? ¿De que sí saben, hermanos? Somos bien inteligentes, amén. Hermano, ¿cómo mantenernos moldeables? Bañándonos cada día con el agua pura. ¿Cómo mantenernos moldeables? Mantenernos cada día, hermano, en contacto con el agua que sensibiliza, el agua que guía, el agua que me reprende, el agua que me exhorta, el agua que me santifica, el agua que me purifica. Hermano, no estoy hablando de esta agua. No estoy hablando de esta agua. Obviamente necesitamos esta agua, pero el agua, hermano, que el alfarero utilizaba para moldear el barro y hacer la vasija, que según le parecía mejor hacerla, ¿qué simboliza? Hermano, el agua simboliza ¿qué? ¿El agua simboliza qué? Vaya conmigo a Efesios capítulo 5 para que me entienda. Efesios capítulo 5. ¿Cómo mantenerme moldeable? Necesito estar en contacto con el agua que sensibiliza, el agua que santifica. Mire Efesios capítulo 5, versículo 24. Así que como la iglesia está ¿qué? Sujeta a Cristo. La iglesia debe estar ¿qué, hermanos? Ahora, nuevamente, la iglesia debe estar sujeta ¿a quién? ¿Quiénes somos la iglesia? Entonces tenemos que estar ¿qué? A Cristo, sujetos a Cristo, sujetos a Cristo. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ¿qué? Y se entregó a sí mismo por ella. Y mire lo que dice a continuación en el 26. ¿Para qué? Hermano, Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia, número 1, para salvar a cada creyente que formaríamos parte de la iglesia, salvarnos y ¿qué? Santificarnos. Ahora, fíjese 26, para santificarla
habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Qué es lo que el dueño de la iglesia utiliza para purificar la iglesia? La palabra. ¿Ya somos lo que debemos ser? No, pero tampoco debiéramos ser lo que un día fuimos. Estamos en proceso de purificación. Le pongo un ejemplo. Con toda honestidad, con toda honestidad. ¿Quién decía malas palabras, hermano? Dijo un día Sara, malas groserías. ¿Quién decía malas groserías? Yo le decía a Sara, ¿quiere decir que hay buenas groserías, Sara? ¿Quién decía malas groserías, hermanos? No me digan los demás que no. No estoy preguntando quién dice todavía. ¿Quiénes decíamos malas palabras? ¿Quiénes le mentábamos la mamá a otros? Ahora, ¿y quiénes ya no lo hacemos? ¿Sabe por qué? Por el poder de la palabra de Dios. Hermano, ¿quién ha vencido pecados morales? Ahora, si hay alguien aquí que todavía no los vence, le falta más palabra de Dios. Hermano, Dios nos da victoria, Dios nos va purificando, Dios va obrando. ¿Sabe cómo? En medida que tenemos contacto con la bendita palabra de Dios. Hermano, ¿cómo mantenernos moldeables? Viviendo en contacto con la Biblia, viviendo en contacto con la palabra de Dios. Dice la Escritura, para santificarla. ¿A quién? A la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermano, ¿cómo quisiera que me pudiera entender lo siguiente? Mire, vivir en contacto con la Biblia nos mantiene con un corazón dócil, con una buena actitud. Hermano, vivir alejados de la Biblia nos hace personas, hermano, difíciles. Ve a una persona bien difícil, no tiene contacto con la Biblia. Pastor, sí la leo. Dígame un versículo que nos diga que tenemos que leer la Biblia. No se quiebre la cabeza, no hay ninguno. No la voy a empezar a leer entonces, si no la lees de todas maneras. No hay ni uno que me diga, lee la Biblia. Pero si encuentra, medita la Biblia. Si encuentra, escudriña la Biblia. Ahora, nadie puede meditarla sin leerla, pero muchos pueden leerla sin meditarla. La Biblia dice, escudriña la Escritura. Nadie puede escudriñarla sin leerla, pero sí podemos leerla sin escudriñarla. ¿Sabe qué es lo que va a tener efecto en nosotros? Hermano, que seamos estudiosos de la Biblia, no simples lectores de la Biblia, que leen la Biblia y ya después ni te acuerdas de lo que leíste. Hermano, ¿cómo mantener un corazón moldeable? ¿Cómo mantenernos moldeables ante el alfarero? Hermano, pasando tiempo en la palabra de Dios. Mire, 1 Tesalonicenses capítulo 2. Fíjese lo que tenemos que hacer, hermano. 1 Tesalonicenses capítulo 2. Note lo que dice el versículo 13. Dice la palabra de Dios, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la que, hermano, que oíste de nosotros, mire, que oíste de nosotros, alguien se las predicó, la recibiste no como palabra de Octavio, no como palabra de Tab, no como palabra de Bringas, no como palabra de Alfaro, no como palabra de cualquier predicador, sino según es en qué. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Yo le pregunto, hermano, ¿la palabra de Dios está trabajando en usted? La palabra de Dios está trabajando en usted, porque si la palabra de Dios no está trabajando en usted, el siguiente mensaje es para usted, hermano, cuando el alfarero nos tiene que quebrantar. ¿Sabe cuándo el alfarero nos tiene que quebrantar? Le doy el primer punto. Cuando estoy en modo avión respecto a la Biblia. Y cuando estamos en modo avión respecto a la Biblia,
Permanecemos en modo avión en todo aquello que tiene que ver con lo espiritual, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Pablo da gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica, porque cuando recibían la palabra, no la recibían como el verbo de Pablo, la ideología de Pablo. Recibían la palabra como lo que era, hermano, la palabra de Dios, la cual actúa, trabaja. ¿En quién? En vosotros los creyentes. En vosotros los creyentes. Hermano, ¿cómo mantenernos moldeables ante el alfarero? Pasando tiempo en la palabra de Dios. Mire Hechos 17. El hermano Martín predicó sobre esto, hermanos. Hechos capítulo 17. Note lo que dice versículo 11. Hechos 17, 11. Dice la Biblia, y estos eran más que. Ahora, hermano, y estos eran más nobles que los que estaban en ¿dónde? Ahora, una pregunta, hermano, una pregunta. ¿Los de Tesalónica tuvieron mala actitud? Y estos eran más nobles que los de Tesalónica. Pero la pregunta es, ¿los de Tesalónica tuvieron mala actitud? ¿Qué acabamos de leer? Gracias a Dios por ustedes, porque cuando recibieron la palabra, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pero mire lo que dice de los hermanos de Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, note, no leyendo, escudriñando. Discúlpeme la ridiculez que les voy a decir. No me acuerdo cómo se llama el programa, no sé si Paco Stanley lo conducía, pero había un programa, hermano, donde había un montón de paja y escondían algo en la paja y le daban un tiempo al concursante y tenía que echarse un clavado en la paja y tratar de encontrar no sé qué cosa, y si lo encontraba se ganaba un premio. No sé si alguien lo recordará, eso fue hace años, hermanos. Los de la nueva ola ni saben de qué les estoy hablando. Hermano, el asunto es, si después de 2, 3 minutos, una llave era, hermano Martín, si encontraban la llave, no me acuerdo qué se ganaban, pero se ganaban algo. Era una llave del carro. Hermanos, esa es la idea de escudriñar, echarse un clavado en la Biblia, no para encontrar tesoros terrenales, para encontrar el mayor tesoro que es Dios. Y dice la Biblia, escudriñando cada día las escrituras, escudriñando cada día las escrituras. Hermano, quiere mantener un corazón moldeable, escudriñe cada día las escrituras. Y mire, hermano, para hacerlo, quite el pretexto, no tengo tiempo. Más bien, quite la pereza que le hace pensar, no tengo tiempo. ¿Cuántos perezosos honestos hay aquí? Otros no son tan honestos. Otros lucharon, la pensaron, pero no, yo soy santo, pastor. Hermanos, ¿cómo mantenernos moldeables ante el alfarero? Hermano, pasemos tiempo en la palabra de Dios. Que el agua que santifica y purifique cada día tenga efecto en nuestras vidas. Mire una segunda cosa, Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139. ¿Estamos ahí, hermanos? Ahora, fíjese lo que este salmo nos enseña del alfarero. No utiliza textualmente la palabra alfarero, pero estamos viendo que Dios es el alfarero. Mire lo que dice el Salmo 139, versículo 1. Oh alfarero, tú me has examinado y conocido. Tú, alfarero, has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Oh alfarero,
has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, oh alfarero, y aquí, oh alfarero, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, alfarero, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hermano, de acuerdo a estos versículos, ¿qué nos dicen sobre el alfarero? ¿Qué él qué, hermano? Nos conoce de pe a pa. ¿Usted sabe qué calcetines me puse hoy, hermano? Es más, me puse unos calcetines, hermano, de tiburón. Usted no sabía, pero ¿sabe quién sí sabía? A lo mejor ni mi esposa. ¿Sabe quién sí sabía? El alfarero. Y no voy más allá, hermanos. Él sabe qué calcetines se puso. Él sabe cuántos cabellos tengo. Yo no sé si usted se bañó el día de hoy, pero el alfarero sí. Báñate, María. Él no sabe cómo me siento. Usted no sabe cómo me siento. Usted no sabe si me duele algo o no me duele algo. Usted no sabe si traigo hambre o no traigo hambre. Solo mi esposa, porque mi esposa dice, siempre tienes hambre. Hermano, yo no sé muchas cosas de usted, pero el alfarero lo sabe todo. Hermano, y si el alfarero lo sabe todo, si él sabe todo de mí, y yo quiero mejorar, y yo quiero mantenerme moldeable, y yo quiero ser agradable a él, ¿qué debiera hacer? ¿Sabe qué debiera hacer? Exactamente lo que hizo el salmista. Si yo creo firmemente que él sabe todo de mí, ¿cuál debiera ser mi actitud? Mire versículo 23 y 24. ¿Qué dice? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Y qué, hermano? Hermano, ¿qué hacer para mantenerme moldeable? Número 1, pasar tiempo en la palabra de Dios. Número 2, hermano, ¿sabe qué está haciendo el salmista? Hermano, pareciera que hay una contradicción entre lo que dijo al principio y dijo al final. No hay contradicción. Es importante entender, lo que tenemos aquí es poesía. ¿Sabe qué es lo que el salmista quiere expresar en los últimos versículos? Señor, ya que tú lo conoces todo de mí, ¿qué significa la palabra engaño? La palabra engaño significa que yo puedo estar creyendo algo que realmente no es. ¿Y sabe cuál es el error que muchas veces cometemos? Pensar que estamos bien cuando la realidad es que estamos mal. Entonces, pero si el alfarero conoce todo de mí y yo quiero evitar ser quebrantado, yo quiero siempre hacer lo correcto, siempre agradarle, ¿sabe qué podemos hacer? Honestamente decirle al alfarero, alfarero, si hay algo malo en mí, ¿por qué no me lo muestras? Yo creo que no es ilegítimo orar de esa manera. Yo creo que si queremos mantener un corazón moldeable, todos los días le debiéramos decir al Señor, Señor, si en algo estoy equivocado, si en algo estoy fallando, si en algo si estoy tratando mal a mi esposa, si estoy siendo malo con mis hijos, si estoy siendo mala persona, si en algo me estoy equivocando, porque alguien aquí ya es como Cristo. Entonces, si no somos como Cristo, muchas cosas tenemos que arreglar. ¿Y por qué no directamente preguntárselo? ¿Por qué no directamente decírselo? ¿Por qué no ir con él y decirle, Señor, examíname, muéstrame, si en algo estoy fallando, háblame, guíame por el camino correcto, porque quiero honrarte, quiero que tú puedas quitar de mí cualquier cosa que no sea agradable a tus ojos, cualquier cosa que te estorbe, cualquier cosa que no te agrade, cualquier cosa que pueda ser de tropiezo, cualquier cosa que yo pueda tener que lastime a otros.
Ay, hermano, fue una tremenda lección pasar tiempo con el pastor Luis Ramos, hermanos. Ay, hermano, nada más de tratar unas horas con ese hombre, Dios me hizo ver muchas cosas en las que yo he estado fallando. Ay, hermano, cuántas cosas yo tengo que cambiar. Y uno puede sentirse que todo está bien. Y uno puede pensar todo está bien. Pero ¿sabe qué es lo que nos hace pensar que todo está bien? Nuestro miserable y cochino orgullo, hermanos. ¿Qué me tiene que usted decir a mí? Ay, hermanos, todos tenemos muchas cosas que cambiar. Y si soy consciente que Él me conoce de pe a pa, Él sabe cuántos cabellos tengo, si Él conoce hasta lo más profundo del corazón, ¿por qué no decirle con toda honestidad, Señor, muéstrame en qué te estoy fallando? Señor, por favor, quiero honrarte, quiero agradarte, ayúdame, háblame, enséñame, Señor. ¿Qué hacer para mantenernos moldeables? Pasar tiempo en el agua pura, la palabra de Dios. Hermano, pidamos sinceramente al alfarero que nos guíe, que nos muestre. Hermano, una tercera cosa, son 4, ya estamos terminando. Hermano, para mantenerme moldeable, necesito la palabra de Dios, necesito la oración pidiéndole específicamente que me guíe, que me ayude. En tercer lugar, hermano, si quiere mantenerse moldeable, permanezca en el taller del alfarero. Permanezca en el taller del alfarero. ¿Sabe cuál es el taller del alfarero? La iglesia. Ahora, en el taller está el agua. ¿Sabe a qué venimos a hacer, hermano? A bañarnos con el agua pura. A bañarnos con el agua pura. Hermano, ¿quiere mantenerse moldeable? Permanezca en el taller. ¿Sabe qué pasa con personas, hermano, que hacen por costumbre dejar de asistir a la iglesia? Empiezan a endurecer, hermanos. Empiezan a endurecer. Ay, que se les diga algo, hermano, porque se marchita la florecita. Pero ¿sabe por qué se marchitan? Porque se han endurecidos. Porque se han endurecidos. ¿Sabe quién pasa? ¿Quién experimenta terribles tragedias muchas veces? No los que están aquí, los que están allá. ¿Por qué? Porque Dios tiene que quebrantarlos. Hermano, ¿qué tengo que hacer para mantener un corazón moldeable? Permanezca en el taller. Y déjeme decirle esto que le va a escandalizar. Es más, ya lo dije anteriormente, creo que en el servicio de fin de año o antes. Déjeme decirle algo que le va a sorprender mucho. Uno de los lugares más sucios que existe, ¿sabe cuál es? El taller del alfarero. Porque el alfarero, ¿con qué está trabajando? Mire, hermana Angélica, si mal no recuerdo, usted me comentó una vez, le tocaba trabajar en el quirófano. Sí, ¿verdad, hermana? Hermana, uno puede entrar todo chorreado y cuachalote ahí al quirófano. ¿Por qué, hermana? ¿Haría cómo? Ahora, ¿qué significa eso? Que hay que estar esterilizado. Yo por eso no sería doctor, porque no me gusta bañarme todos los días. No, no se crean. No. Hermano, todo tiene que estar limpísimo. ¿Por qué? Por el tipo de trabajo que ahí se realiza. Hermano, el taller del carpintero no es como el quirófano. El taller del alfarero mucho menos es como el quirófano. Hermano, es más, una persona limpísima entra al taller del alfarero y va a salir sucio, de polvo, de perder los zapatos se le van a empolvar. Hermano, ¿quiere que le demuestre que el taller del alfarero es algo muy sucio? Vaya a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Fíjese lo que dice versículo 9. 1 Corintios 6, versículo 9. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Por favor, lea conmigo
la lista impresionante que sigue a continuación. ¿Estamos ahí, hermano, donde dice no erréis? Por favor, síganme en la lectura. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¡Pausa! ¿Los que se echan con varones? Saca la bazuca, reverendo Rambo. Dice ahí los que se echan con varones. Sigamos en el 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermano, note muy bien las primeras palabras del versículo 11. ¿Y esto qué? Quiere decir que practicaban antes de llegar a Cristo los hermanos que eran miembros de la iglesia de Corinto. Algunos de los miembros de la iglesia de Corinto en su vida pasada eran ¿qué? Idólatras, ¿qué más? Fornicarios, ¿qué más? Ladrones, avaros, ¿qué más? Y todo lo que dice, hermano, había homosexuales, había adúlteros, había, hermano, puro cuarto bate, hermanos. Ahora escúcheme, el día que llegaron a la iglesia, por arte de magia, ¡pum! Sácala, ¡pum, pum, pum! Se les quitó. ¿Se les quitó? ¡No! Entonces quiere decir que en la iglesia, ¿qué tipo de personas había? Personas bien difíciles. Ahora, solo usted conoce su vida pasada. ¿Quiénes estamos aquí, hermanos? Saca el cañón, hermano, ya no es bazooka, saca el misil. Hermano, pero la Biblia dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que si yo fui homosexual, Dios ya no me ve así. Si yo fui fornicario, Dios ya no me ve así. Si yo fui brujo, Dios ya no me ve así. Si yo fui americanista, Dios ya no me ve así. Perdón, si yo fui lo peor, Dios ya no me ve así. ¿Cómo nos ve el Señor, hermano? Como santos y sin mancha. Si yo fui tomatero, Dios ya me lo perdonó. ¿Verdad? ¿Verdad? Hermano, arriba los tomateros, hermano. Hermano, ¿quiénes forman parte del taller? Personas que tenemos un pasado, pero que no debemos vivir en el pasado, debemos vivir en el presente. El pastor Luis Ramos en una predicación dijo esto, hermanos. Muchos jóvenes no tienen victoria. Mire, hermano Ramón, vamos a los centros de rehabilitación, suben a la tribuna y dicen, yo soy Octavio Dávalos, alcohólico y no sé qué más y no sé cuánto. Espérame. Si yo fui alcohólico y ya soy nueva criatura, ya no soy alcohólico. ¿Qué soy ahora? ¿Hijo de Dios? La persona que sigue teniendo en su mente que no sirve, que es borracho, que es marihuano, que es sinvergüenza, ¿sabe cómo vivirá? Como lo que piensa. Pero si ahora soy hijo de Dios y creo lo que la Biblia dice que soy hijo de Dios, eso me va a llevar a vivir como lo que ahora soy. Hermano, en el pasado pudimos haber fracasado, pero ¿quiénes somos ahora? Hijos de Dios en el taller. ¿Quiénes somos ahora, hermano? Hombres y mujeres en proceso de santificación, en proceso de llegar a ser como Cristo. Hermano, ¿qué hacer para mantenerme moldeable? Mantente en el taller. Mantente en el taller. ¿Qué hacer para mantenerme moldeable? Con toda honestidad, pídele a Dios que Él nos guíe. ¿Qué hacer para mantenerme moldeable? Pasar tiempo en el agua pura. Hermanos,
Mire una última cosa, Primera de Timoteo 1. Ya estoy terminando. Primera de Timoteo, capítulo 1. Vea lo que dice mi hermano, versículo 12. Primera de Timoteo 1:12. ¿Estamos ahí? Fíjese lo que dice la Biblia. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome ¿dónde? Hermano, ¿merecía estar en el ministerio? Ahora, él está diciendo, da gracias al que me tuvo por digno, aunque yo sé que soy indigno. Mire, versículo 13, habiendo yo sido antes que. Ahora, hermano, vamos a leer este versículo, el 13, a la cuenta de 3. Vamos a leer este versículo, pero en mute. ¿Sabe cómo es en mute? O sea, en nuestra mente. Pero en lugar de decir blasfemo, perseguidor, injuriador, ¿por qué no menciona algún pecado con el que usted sabe que batalló y tuvo victoria o sigue batallando? Listo, a las 3 en mute. 1, 2, 3. Ay, hermano, qué feo era. No, pastor, qué feo es. No, hermano, ya estamos en Cristo. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Para qué, hermano? De los que habían de creer en él. ¿Para qué? Para vida eterna. Luis, ven, hijo. Yo recuerdo cuando conocí a Luis, hermanos, hace unos años allá en Hermosillo. Llegaron a unos días de amistad. ¿Sabe qué está diciendo el versículo 16? El versículo 16 está diciendo, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase a mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de qué. Mire, hermano, yo sé un poco de la vida pasada de Luis por lo que él me platicó, pero a mí no me tocó verlo. Ahora, él me lo platicó, pero yo no lo vi. A lo mejor la hermana Patti lo vio. Y qué bueno que no lo vio todo, hermano. Pero ¿sabe qué quiere decir el versículo? Que quienes sí lo conocieron, al ver lo que es ahora, puedan decir, wow, si Dios pudo cambiar a Luis, si Dios pudo hacer una obra en Luis, en Paola, en Marisol, en Héctor, en Gladys, en Leti, en Patti, en Ana María, en cada persona aquí presente, si Dios pudo hacer una obra en Luis, la puede hacer también en mí. Si Dios cambió a Luis, honestamente, hermano, mire, hermano, Luis sabe que yo lo quiero mucho y es mi hijo espiritual y allá está mi nieto espiritual. ¿Cuántos se hubieran imaginado un día que Luis iba a predicar, hermano? Hermano, él no se visualizaba así, pero ¿quién lo tenía en mente? Ahora, obviamente, hermano, empezando conmigo, con él, con cada persona aquí presente, ¿cuánto nos falta? Mejorar, cambiar, crecer. Pero lo que la Biblia está diciendo, si Dios pudo cambiar a Luis, ¿me puede cambiar a mí? Si Dios pudo cambiar al hermano Polo, que era del trío Los Panchos, casi, casi. Le llevaba a serenata, hermana. Ah, la hermana extraña la serenata todavía. Ahí a solas, hermano, cántele. Vuelva a cantársela otra vez. Pero eso es todo, hermano. Hermanos, ahora, cuando alguien mira la vida de Luis, mira su vida o mira mi vida, y puede decir, wow, si Dios pudo cambiarlo, me puede cambiar a mí. ¿Qué reacción debe de haber
en la persona que ha sido de testimonio. Si alguien puede decir, wow, si pudo cambiar a Octavio, me puede cambiar a mí. Si pudo cambiar a Luis, me puede cambiar a mí. ¿Qué reacción debe de haber en nosotros? ¿Sabe qué es lo que mi esposa constantemente me dice? Cuando usted quiera decírmelo también, tiene el derecho de hacerlo. Constantemente mi esposa me dice, mi amor, no se te olvide mantener los pies en el suelo, la mirada en la tierra, en Cristo. Los pies en la tierra, la mirada en Cristo. Porque ¿sabe cuál es la tentación? Si alguien dice, wow, mira lo que ha hecho en Luis, ¿sabe cuál es la tentación de Luis? ¿Sabe cuál es la tentación de Octavio? Ni sabes con quién te casaste, mi amor. Esa es la tendencia natural. Gracias, hijo. Pero fíjese lo que dice versículo 16 y versículo 17. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea que, hermanos. ¿Y Pablo? ¿Y Pablo? ¿Pablo no se merece de perdida un aplauso? No, hermanos, porque si Pablo llegó a ser quien fue el alfarero, hermano, el que lo hizo. Fue el alfarero el que lo hizo. No hay nada de qué jactarnos. Y si algo bueno hay en nosotros, hermano, es el alfarero. Hermano, ¿qué hacer para mantenerme moldeable? Tener en mente que cada día que respiro, hermanos, el que merece toda la honra y la gloria es el alfarero, hermano. Porque ni siquiera nos podemos salvar a nosotros mismos. Ni siquiera podemos cambiar por nosotros. Todo ha sido obra del alfarero usando su preciosa agua santificadora, purificadora. Querido hermano, hay que mantenernos moldeables. Echando mano de la Biblia, echando mano de la oración, echando mano de la iglesia. Y teniendo en mente que todo es para su honra y gloria. Todo es para su honra y gloria. Hermano, cuidemos nuestro corazón y mantengámonos moldeables en las manos del alfarero. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, muchas gracias por su preciosa palabra. Muchas gracias, Señor, por ser tan bueno, tan maravilloso con nosotros. Gracias por